¿Cómo estás? Estás en vivo, te aviso por las dudas. Hola, buenos días para la tarde, perdón, para todos. Bueno, te llamo porque siempre es importante, ¿no?, hablar y aprender sobre tránsito. Y bueno, estuvieron realizando una nueva encuesta, ¿no?, sobre cómo afecta el interior del vehículo y el rol que cumplen los acompañantes de viaje, ¿no es así? Exactamente, decidimos relevar la cuestión, le preguntamos a la gente si consideraba que dejar elementos no necesariamente de gran porte, llámese teléfono celular, auriculares, un juego de llaves, y en el caso de alguna señorita, alguna cartera pequeña, si consideraba que dejar esos elementos sueltos dentro del habitáculo representaban o no un peligro potencial para la seguridad del vehículo. Para nuestra sorpresa, el 66% manifestó saber los peligros que conllevaba llevar este tipo de elementos sueltos. ¿Por qué hablamos de esto? Hablamos de esto por dos cuestiones troncales. La primera tiene que ver con la distracción. ¿Esto qué significa? Por la fuerza de la inercia, si nosotros dejamos cosas en la butaca del acompañante y tenemos algún freno brusco, muy probablemente esos objetos tiendan a moverse y es muy probable que tiendan a caerse a los pies del acompañante. Entonces, cuando hablamos de distracción, lo que planteamos es que es casi seguro el conductor, por una cuestión de acto reflejo, tienda a tratar de atajar las cosas frente a un freno brusco. El problema es que si tratamos de atajar las cosas vamos a tener dos distracciones. Una física, obviamente, por el limitante de la mano, es decir, que una mano ya no va a estar ni en la palanca de cambios ni en el volante, y después principalmente vamos a tener una distracción cognitiva. Cognitiva implica que vamos a estar pensando en otra cosa que no tenga que ver con la conducción, ¿no? Claro. Y bueno, más allá, o sea, del alto porcentaje en la encuesta que vos decías que el 66% lo tenía en cuenta, que es peligroso esto de llevar objetos sueltos en el auto, ¿crees que todavía la gente no, o sea, además de que toma conciencia, ¿crees que todavía falta para que se cumpla esto de no llevar objetos sueltos en los vehículos? Yo creo que sí, todavía nos queda un largo camino, pero, por ejemplo, cuando hablamos en esta encuesta, si la gente por lo menos empieza a tener en cuenta y empieza a controlar, por ejemplo, si su matafuego, el cual por una cuestión reglamentaria debe ir sujetado dentro del habitáculo y a mano del conductor, por lo menos si observa si ese matafuego está correctamente sujetado, o inclusive si está acostumbrado a trasladar mascotas y lleva las mascotas sueltas, o si está acostumbrado a llevar un tráiler y el tráiler va enganchado a una bocha, por lo menos la persona va a entender que el principio de inercia funciona de igual manera para estos objetos que sí son de gran porte y que en caso de protagonizar un siniestro vial en una vía de alta velocidad a altas velocidades, muy posiblemente tanto la mascota, la bocha de tráiler y el matafuego mal sujetado no solo que van a generar una molestia, sino que en este caso van a ser potenciadores del siniestro. Es decir, si el siniestro ya era complejo y muy posiblemente existan víctimas fatales o lesionados, este matafuego, esta bocha del tráiler, van a potenciar los daños y las lesiones. ¿Por qué? Porque la inercia de esos objetos va a arrastrar todo lo que a su paso se presente, sin importar si es una persona o si es chasis del vehículo. Entonces, ese matafuego o la bocha mal utilizados, mal sujetados, pueden, insisto, generar más lesiones que inclusive el siniestro por sí solo. Claro. Esto es lo que está bueno tenerlo en cuenta, que quizás el objeto con la velocidad, como vos decís, cuando impacta sobre una persona, hasta podría ser letal, ¿no? Si quizás te golpea la cabeza, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta eso. O inclusive, en el caso de la bocha del tráiler. La bocha del tráiler, cuando no se traslada el tráiler, es legalmente no se puede conducir con la bocha sin tráiler. ¿Por qué? Porque en un siniestro de gravedad, esa bocha inclusive podría llegar a lastimar a alguien que no estuvo implicado en ese siniestro. Es decir, la bocha sale disparada para cualquier lado y puede pegarle a otro vehículo, a otro peatón, a otro ciclista, a otro motociclista que nada tuvo que ver en el siniestro, y obviamente una bocha de tráiler que tiene por ahí los volúmenes y dimensiones de una pelota de pool, pero considerablemente más pesada. Insisto, no hay un calibre de un proyectil que yo pueda ejemplificar, porque la bocha o el matafuego inclusive son más grandes, son más asimilables a una bala de cañón del siglo XVIII.
No te pregunté, la encuesta dónde se realizó y cuál fue el público en cuanto a edad, género, o fue al azar, cómo se eligió eso. Fueron 3.500 hogares Sí. del AMBA, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Provincia de Buenos Aires, a las cuales se les consultó y, como bien decías, quizá uno de las conclusiones más importantes que sacamos de este estudio vino cuando aislamos las edades. ¿Por Claro. qué? Porque notamos que los adultos mayores tenían una mayor conciencia, siendo que ese 7 de cada 10 lo elevaron prácticamente a un 9 de cada 10, mientras que la franja etaria más joven, los menores de 30 años, nos manifestaron cierta falta de conciencia al momento de entender y de saber cuáles son los riesgos de llevar objetos sueltos al volante. Y hay una ley nacional, ¿no?, que aplica para los objetos en los vehículos. Exactamente, el artículo 48 en su inciso P, si mal no recuerdo, establece que no debe llevarse nada suelto que obstaculice la visión del conductor. Esto con claridad es llevar abrigos, carteras o cuestiones que en la luneta puedan obstruir la visión trasera del conductor, es decir, la visión que el conductor obtiene por su espejo retrovisor central. Obviamente ese mismo artículo también habla de la prohibición de, llevando cosas en los vehículos, aumentar el volumen, el ancho o el largo del vehículo. Esto obviamente tiende a generar cierta certeza sobre el conductor y los volúmenes de los vehículos que ellos manejan, ¿no? Claro. Bueno, y leyendo el informe, se me vino a la cabeza que acá en Argentina tomamos en los viajes, ¿no?, mucho mate, que esto también cuenta como motivo de distracción y también como motivo de objeto suelto, donde apoyamos el mate. ¿Tenés conocimiento si existe alguna ley que explícitamente hable sobre el consumo de mate a la hora de viajar? ¿Sabés si hay... La realidad es que no hay norma en nuestro país que ataque específicamente el consumo de infusiones, ni siquiera tampoco por ejemplo, fumar un cigarrillo. Claro. Acá la realidad de lo que empíricamente pasa nos dice otra cosa. El rol del acompañante debe ser fundamental en esto. ¿Por qué? Porque un buen acompañante no es el que va cebándole mate al conductor. Un buen acompañante es el que le dice al conductor que ese mate, que esa infusión o ese cigarrillo solo se puede fumar en momentos en los que el conductor no esté en su tarea, que baje del vehículo. ¿Y por qué? Porque no solo para tomar una infusión o fumar un cigarrillo es que debemos frenar en alguna estación de servicio o lugar indicado para ello, sino que en viajes largos la realidad es que cada 2 horas o 200 kilómetros el conductor debe estirar las piernas. ¿Por qué? Porque estirar las piernas va a hacer que la circulación, que el flujo sanguíneo recupere la normalidad, y eso va a hacer que obviamente la sensación de somnolencia, de cansancio que el conductor pueda tener desaparezca. Esto no tiene relación directa con que el conductor esté bien o mal descansado. Por más de que yo haya dormido 8 o 10 horas, si luego me siento y estoy estático en la butaca del conductor durante 4 horas por una cuestión circulatoria, voy a tener cierta noción de somnolencia que nada tiene que ver con estar o no descansado. Claro, ese dato es importante para la gente que quizás piensa que duerme mucho tiempo antes de viajar, ¿no?, y quiere hacer el viaje quizás de un tirón, pero está bueno eso tenerlo en cuenta como para recuperación, ¿no? Totalmente, es fundamental respetar los tiempos físicos de descanso para obviamente poder tener nuestra atención y nuestros 5 sentidos lo más eficientes posible al servicio de la conducción para, insisto, tener un traslado, un trayecto lo más seguro posible, en donde propios y ajenos puedan llegar a destino sin ningún tipo de lesión ni peligrosidad en el camino. Y por último quería preguntarte, ¿cuál sería la conducta adecuada de un acompañante? Bien, la conducta adecuada de un acompañante tiene que ser, por ejemplo, la de manipular el GPS, la de tratar de estar un poquito más atento a la señalización vertical que pueda llegar a ver en una ruta, la cual indique hacia dónde ir. Obviamente negarse en caso de que el conductor nos pida algo que pueda dispersar su atención. Entonces ahí vemos cómo el buen acompañante, el buen rol del acompañante se va construyendo de a poquito y con pequeñas acciones que, insisto, tienden a tratar de dejar al conductor con su atención plena en la tarea de la conducción.
Bien, bueno Facundo, agradecida por estos minutos y obviamente estamos en contacto para futuras también encuestas que hagan, que es importante no tener en cuenta en materia de tránsito. Faltaba más, el agradecimiento es mío, muchas gracias para todos y espero el mes que viene volvamos a charlar, saludos grandes. Dale, saludos, que andes bien. Bien, y ahí teníamos la palabra de Facundo Jaime, vocero del Observatorio Vial de